En tiempos de incertidumbre, las estrategias de inversión pueden incluir diversificación, paciencia y un plan de inversión flexible. También es importante contar con un asesor financiero. Los objetivos de esta sesión serán brindar claridad sobre cómo abordar la inversión en entornos económicos inestables, explicar estrategias específicas para proteger y diversificar una cartera de inversión, resaltar la importancia de mantener una perspectiva a largo plazo y no dejarse llevar por las emociones y, sobre todo, motivar a los oyentes a tomar decisiones financieras informadas y ajustadas a sus objetivos. Bienvenidas y bienvenidos a INEAF Hablando. Un día más, hoy el tema que nos ocupa es estrategias de inversión en tiempos de incertidumbre. En este seminario exploraremos cómo los inversores pueden proteger y hacer crecer su dinero en medio de un entorno económico lleno de incertidumbre. Lo haremos de la mano de Elizabeth Wakefield. Elizabeth es formadora, asesora financiera, inversora y creadora del revolucionario método Finanzas Conscientes, cuyo objetivo es democratizar la educación financiera para que el dinero deje de ser un problema y se convierta en el medio para alcanzar todos tus sueños. Con una sólida formación en empresariales, un máster en contabilidad y auditoría y certificaciones como la EFPA, Asociación Española de Asesores y Planificadores Financieros, Elizabeth ha dedicado su carrera a enseñar a las personas a tomar el control de sus finanzas. A lo largo de su trayectoria ha experimentado de primera mano las dificultades financieras y emocionales que trae la mala gestión del dinero. Es proveniente de una familia que perdió su estabilidad financiera. Así que Elizabeth decidió cambiar su destino y se formó intensamente en el mundo de las finanzas. Tras perder todos sus ahorros en sus primeras inversiones y sufrir las consecuencias del estrés económico, transformó esos momentos en la fuerza que la impulsó a aprender y dominar las reglas del dinero, asesorando a más de 300 personas y gestionando un patrimonio de más de 4 millones de euros. Hoy, Elizabeth es la CEO de Finanzas Conscientes SL. Su misión es clara: equipar a todas las personas con las herramientas y conocimientos necesarios para gestionar su dinero de forma inteligente y lograr la vida que siempre han deseado. Bienvenida, Elizabeth, un día más, porque ya compartimos otra sesión muy interesante tiempo atrás, así que todo un lujo y un placer volverte a tener aquí como repetidora con todos nosotros. El placer es mío, la verdad es que estoy contentísima de que me hayáis podido volver a llamar para volver a participar aquí con vosotros y es completamente, pues, lo que decía, un lujo y, bueno, pues un encanto. Muy bien, Elizabeth, vamos a comenzar, si te parece. Este webinar se llama Estrategia de inversión en tiempos de incertidumbre. Explícanos un poquito qué se considera o qué podríamos considerar ese tiempo de incertidumbre en el mundo de las inversiones. Momentos de incertidumbre es cuando efectivamente los mercados financieros están también en momentos de que no sabemos si están creciendo, bajando o están también en qué momentos, ¿no?, de qué movimientos se están acentuando debido sobre todo a todo lo que está pasando a nivel de acontecimientos económicos y geopolíticos. Y con eso me explico. Estamos hablando de, por ejemplo, pues que hayan pasado ciertas cosas, ¿no?, a nivel externo, como puede llegar a ser, pues, una posible guerra, digamos, conflictos entre países, ¿no? Porque todo lo que pasa a nivel geopolítico luego tiene consecuencias a nivel económico y por tanto todo lo que puede llegar a pasar en el mundo, ¿no?, como por ejemplo en el 2020 pasó el tema de la pandemia, pues esto ocasiona momentos de inestabilidad porque efectivamente todo está relacionado, ¿no? En el 2022, por ejemplo, hubo la guerra estalló, ¿no?, la guerra de Ucrania con Rusia, la subida de tipos de interés. En 2024 estaba todo súper mega bien, pero 2025 pues empezó el año también un poco movidito debido a todo lo que es las consecuencias del nuevo mandato de Trump y con todo esto pues pueden llegar a pasar ciertos acontecimientos que efectivamente le afecte a los mercados y esto es lo que se llaman tiempos de incertidumbre. Perfecto, Elizabeth. ¿Cuáles serían los errores más comunes
que nos puedes comentar que cometen los inversores en mercados volátiles? Sobre todo es el miedo, es la emoción que más se suele, digamos, ¿no?, propiciar en estos tipos de cambios o de inestabilidad. Claro. ¿Por qué? Porque justamente lo que nos gusta es ganar dinero, pero cuando perdemos dinero no nos gusta demasiado. Entonces estamos muy sesgados por el hecho de no perder dinero. Y debido a esto, pues como muchas veces quizás estamos invirtiendo sin saber lo que estamos haciendo porque no tenemos una formación sólida, ni tampoco sabemos muy bien si aquello en lo que hemos invertido va a subir subiendo o va a bajar más todavía, entonces pues el principal error que se suele cometer es que la gente pues saque su dinero debido a que está empezando a ver que está perdiendo dinero y por tanto por miedo a perder más todavía, entonces quiere recuperarlo y ahí es cuando se producen estas pérdidas. Claro, porque lo recupera con pérdidas. Exacto, porque lo recupera con pérdidas sin esperarse a recuperarlo cuando está ganando. Vale. O si no, pues para poder cortar, digamos, estas pérdidas o quizás tener también una estrategia diversificada que ya hablaremos para de esta manera pues compensar una cosa con la otra. Vale, pues cuéntanos, Elizabeth, si te parece, ¿qué estrategias recomiendas para gestionar el dinero en estos momentos, ¿no?, de alta incertidumbre, en esos momentos que comentábamos? Efectivamente, cuando realmente tenemos una buena planificación de nuestras finanzas y nuestras inversiones, entendemos que es muy necesario y relevante la diversificación. ¿Por qué? Porque siempre lo que nos decían, ¿no?, nuestros abuelos, nuestras abuelas, especialmente abuelas, no pongas todos los huevos en la misma cesta. Pues cierto. Esto es así. O sea, tenía mucha razón porque efectivamente si yo pongo todo mi dinero en una sola temática de inversión, por ejemplo, inversiones en bolsa, inversión en criptomonedas o lo que sea, puede ser que todo lo que está pasando a nivel macroeconómico, pues entonces me afecta a esta inversión y ya, ¡pum!, lo haya perdido absolutamente todo, ¿no? Claro. O esté perdiendo. Entonces, cuando tenemos realmente una estrategia de inversión de, pues vamos a invertir mi dinero a medio plazo y luego a largo plazo y voy a utilizar diferentes tipos de activos y de inversiones, entonces se me va a compensar una cosa con la otra de tal manera que entonces no se me va a ver afectada todo el portafolio de inversión. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que en la economía hay momentos en donde hay crecimiento económico, donde todo va maravillosamente bien, crecen los precios porque hay consumo, porque realmente se produce más y todo va perfectamente bien, pero hay momentos en donde no es así y hay inestabilidad financiera y inestabilidad económica y por tanto hay activos de inversión que se comportan mejor en ciertos momentos o en otros. Por tanto, cuando tenemos una buena estructura bien diversificada y descorrelacionada, esto lo que nos va a propiciar es de tener esa seguridad de que al menos se me va a compensar una cosa con la otra, voy a tener un crecimiento quizás no tanto como en momentos donde todo vaya súper bien, pero que no me vaya a bajar tantísimo en relación o en comparación a si yo solamente invierto en una sola temática. Claro, y entonces esa diversificación de la que hablamos, ¿cómo puede ayudar a proteger una cartera en tiempos de incertidumbre, ¿no?, o en tiempos difíciles donde no se sabe? Claro, porque cuando tú entiendes cómo se comportan estos activos que comentábamos en ciertos momentos, entonces me compensa una cosa con la otra, ¿no? Lo que decía, por ejemplo, voy a aterrizarlo más todavía. En momentos en donde todo va creciendo porque hay crecimiento económico y evidentemente también hay inflación porque todo está ligado, entonces, por ejemplo, invertir en bolsa, en acciones de empresas o invertir, por ejemplo, en fondos de inversión que inviertan en acciones de empresas, pues entonces me va a hacer un crecimiento muy, muy grande. Ejemplo, 2024. En 2024 hubo un crecimiento muy grande, especialmente de las acciones tecnológicas. ¿Por qué? Porque en 2024 fue un año maravillosamente bien, entonces pues todo lo que estaba relacionado con esta temática pues le fue muy bien, ¿no? Incluso también que estábamos hablando que quizás estábamos cerrando el año 2024 con rentabilidades de más de un 20%. Es muy, muy superior, una rentabilidad perfecta, maravillosa, ¿no? En donde no es normal, es decir, también hay que entender que se producen altibajos, evidentemente, y por tanto cuando tú tienes una visión a medio y largo plazo, pues puede ser que hayan años en donde tú tengas este tipo de rentabilidades fantásticas de más de un 20% o otros años que realmente pues debido a las inestabilidades económicas entonces me vaya a rentabilidades incluso negativas. Por tanto, claro, lo que digo, ¿no?, que se compensa una cosa con la otra, pero entendiendo que si por ejemplo invertimos en bolsa, pues lo normal es que podamos llegar
a conseguir tranquilamente un 8% de rentabilidad promedio teniendo en cuenta estas subidas y estas bajadas, ¿no? Pero si esto yo luego lo combino incluso con otros activos, como puede llegar a ser, por ejemplo, el oro, ¿no? Entonces se me descorrelaciona muy, muy bien. ¿Por qué? Porque el oro, por ejemplo, es uno de los activos refugio por excelencia y funciona maravillosamente bien cuando hay inflación y también incertidumbre financiera y económica. Vale, ¿qué papel juega este activo refugio que me comentas, ¿no? El oro, me imagino, sí. Los bonos, ¿no? Sí. En estos escenarios de los que hablamos. Son activos que son muy propicios para este tipo de situaciones. Vale. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los bonos, ¿no? Bonos del Estado, letras del Tesoro, esto se llama renta fija. ¿Por qué se llama renta fija? No es porque no vayas a perder el dinero, sino porque realmente si tú inviertes en este tipo de activos y lo dejas el tiempo estipulado, entonces tú vas a tener una rentabilidad fija. Si tú lo vendes antes, puede ser que pierdas dinero, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que son tipo de activos que normalmente pues no tienen una volatilidad, es decir, una gran fluctuación en donde cuando los mercados suban, bajan, lo que sea. Entonces, me mantiene la cartera un poquito más moderada dentro de lo que cabe. Esto por parte de los bonos, ¿no? Por parte del oro, por ejemplo, es lo que se llama, ¿no? El valor activo refugio por excelencia. ¿Por qué? Porque el oro históricamente tiene más de 3.000 años de historia y esto lo que está haciendo, además también del precio del oro, es que funciona muy bien con la inflación. Y con esto te voy a poner un ejemplo. Mira, ¿te acuerdas tú de 1966, creo que fue, el Zoo de Barcelona compró copito de nieve? ¿Te acuerdas ese gorila tan famoso que salía por las noticias? Sí. Pues en ese momento el Zoo de Barcelona lo compró por 20.000 pesetas, equivalentes a aproximadamente unos 120 euros, ¿no? Más o menos. 120. Entonces, si esto en esos momentos lo hubiéramos podido comprar con 9,68 onzas de oro, a lo que después de todo este tiempo, desde ese momento, 1966, hasta ahora, 2025, estas 9,68 onzas de oro equivalen a más de 20.000 euros. Claro. Entonces lo que te dice el oro, o sea, lo que hace el oro es que me mantiene el poder adquisitivo, mientras que el dinero fiduciario que se llama, que es el dólar y el euro, especialmente, están perdiendo cada vez más valor debido al aumento de la inflación. Por tanto, esto lo que hacen los estados es que cada vez están comprando más cantidad de oro, especialmente, por ejemplo, Estados Unidos es el país que más reservas de oro tiene. China es el país que más exportaciones de oro también está teniendo. Suiza también está comprando muchísimo oro. Entonces, todo esto hace que el precio del oro está cada vez también subiendo, que de hecho el oro también en 2024 fue uno de los activos que mejor lo hizo debido a todo esto, y además se le adjunta también otro factor, que es totalmente escaso, es decir, no se puede producir más oro, es imposible. Entonces, cuando tú juntas algo que cada vez hay menos y cada vez hay más demanda, entonces el precio de ese algo aumenta. Sube. Y esto es lo que está pasando también con el precio del oro. Vale, ese sería un buen momento para invertir en bolsa cuando los mercados están tan inestables. Es una pregunta muy, muy típica, porque justamente la gente me pregunta si realmente tenemos que hacer cambios o tenemos que rescatar o cosas así, ¿no? Claro. Y realmente para mí sí, es un muy buen momento siempre y cuando tengamos en consideración y tengamos en nuestra cabeza que vamos a invertir a medio y largo plazo. Vale. ¿Por qué? Porque si invertimos a muy corto plazo, a no ser que estemos haciendo trading, ¿vale? Pero esto es otra cosa, entonces sí que vamos a tener una volatilidad y unas fluctuaciones muy, muy elevadas, ¿no? Aquí vamos a tener muchas curvas. En cambio, si tenemos esa visión a medio y largo plazo, realmente las estadísticas nos dicen que cuanto más largo plazo estemos invertidos en bolsa, menor es la probabilidad de perder dinero en la bolsa. Por tanto, en estos momentos donde hay esta incertidumbre, esta inestabilidad, lo bueno que tiene justamente es que estamos invirtiendo en momentos donde los precios están bajos. Y con esto te voy a poner un ejemplo muy, muy práctico que creo que se entiende muy bien. No es lo mismo ir por ejemplo, a Zara, ¿no? Y comprar una camiseta en temporada donde te puede costar 20 euros que comprar esa misma camiseta en plenas rebajas cuando tú la ves por 10 euros. Claro, tú te estás ahorrando un dinero, claro, porque está más barato. Pues esto es exactamente igual. Es decir, lo que no hay que confundir es precio con valor. ¿Por qué?
qué? Porque el precio puede llegar a ser fluctuante debido a todo lo que está pasando de noticias, rumores, crisis, recesiones, no sé qué, mientras que el valor de lo que tú estás comprando, ¿no? Esto no cambia, es decir, el valor es lo que efectivamente, pues esa empresa, por ejemplo, que tú quieres comprar de esa acción, pues cuál es la perspectiva de beneficios y de ventas que vaya a tener. Ejemplo, imagínate McDonald's, ¿vale? McDonald's es una empresa muy consolidada, muy estable, que además se ha expandido en todas partes del mundo y que además también pues tiene un modelo de negocio que le funciona fantásticamente bien, es muy rentable, tiene poca deuda, etcétera. Por tanto, tiene una capacidad de generar ingresos y generar beneficios muy alta. Claro, el precio de esa acción de McDonald's en momentos de incertidumbre puede llegar a ser bastante bajo y en momentos donde todo está bien puede llegar a ser alto. Pero la empresa no cambia. ¿Realmente la gente va a seguir consumiendo McDonald's? Probablemente sí. Sí. Claro. Entonces, si yo me compro esa acción de McDonald's, por ejemplo, a un precio más bajo, pues me estoy aprovechando de comprarlo más barato para que cuando las cosas se recuperen, porque siempre se recuperan, entonces tener una mayor expectativa de rentabilidad, porque estoy comprando barato. Vale, y cuando, a ver, ¿cómo manejamos sentimientos, ¿no? Como pueden aparecer en las personas el miedo, la ansiedad, el estrés económico relacionado a las inversiones, ¿no? Cuando invertimos en estos momentos críticos, digamos, ¿cómo podemos manejar esos sentimientos que aparecen? Esto es lo que realmente causan los errores, es decir, el miedo, ¿no? Y el hecho de perder dinero, ¿no? Entonces, yo siempre digo que primero, ojos que no ven, corazón que no siente. Entonces, si yo cojo y me veo constantemente, cada día, mis inversiones en estos momentos de inestabilidad, entonces me está dando un ataque de corazón cada día. Entonces, vamos a tranquilizarnos y vamos a intentar no mirarlo. No lo veo, entonces, si no lo veo, no lo siento. ¿Qué pasa? Que esto realmente lo que tenemos que ponernos en la cabeza, y me reitero muchísimo, pero que es importantísimo, es el hecho de que cuando yo invierto, pues invierto a medio y largo plazo, las cosas se van a recuperar. Nos hemos recuperado de absolutamente todo lo que haya pasado en la economía, de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, de la guerra de Vietnam, de una pandemia donde estábamos todos encerrados en casa. Pues claro que nos vamos a recuperar de lo que sea que puede llegar a pasar, evidentemente que sí. Entonces, si yo tengo esta perspectiva en la cabeza, pues yo ya estoy pues tranquila en el sentido de que, bueno, entiendo que estos momentos son momentos donde se generan oportunidades de inversión porque está bajando y por tanto compro más barato y por tanto al revés, o sea, en lugar de tener miedo, me alegro porque puedo comprar más. Claro. En tu opinión, Elizabeth, ¿qué consideras que puede ser mejor? ¿El invertir poco a poco o hacerlo de una sola vez? Muy buena pregunta, la verdad, porque ahí Cuéntanos. realmente yo creo que la gente también tiene mucho, digamos, ¿no? Esa pequeña pues, incerteza de saber cómo hacerlo. Claro. A mí, sinceramente, creo que me gusta sobre todo entendiendo primero realmente qué tipo de activo estamos hablando, ¿vale? Es decir, no es lo mismo invertir en bolsa que invertir, por ejemplo, en oro, ¿no? Claro. Entonces, dependiendo de lo que estemos hablando, pues me va a afectar más una estrategia o la otra. Cuando estamos hablando de invertir en bolsa, ya sea acciones o fondos de inversión o ETFs o todas las modalidades que tú quieras, a mí me gusta más invertir poco a poco, ¿vale? Que sería como una estrategia que se llama DCA, que son las siglas de el Dollar Cost Averaging, en donde lo que estamos haciendo es comprar de forma promediada en cada uno de los meses del año y yo voy como estableciendo compras de forma recurrente, lo puedo llegar incluso a automatizar de manera que no me doy cuenta y voy comprando en diferentes momentos del año y en diferentes momentos donde, pues cuando todo va bien o cuando todo va mal y por tanto luego se me compensa ese precio, ¿no? Como lo que te decía de la camiseta. Quizás esa misma camiseta está a 20 euros, quizás está a 10, quizás luego la compras a 15 y así se me promedia. Y luego dices, bueno, ¿a qué precio promedio he comprado esa camiseta? Pues bueno, he comprado a diferentes precios y luego pues haces el promedio y dices, pues quizás la he comprado a 13 euros, ¿no? En donde momentos la he comprado a 25 y momentos donde la he comprado a 10. Y eso lo que me hace es que puedo llegar a automatizarlo absolutamente todo y no tengo, digamos, ¿no? Ese momento en donde quizás tengo esa incertidumbre de poner todo el dinero de golpe y no saber si mañana va a subir, que sería fantástico, o si de golpe pues resulta que ha establecido quizás pues la Tercera Guerra Mundial y la Guerra Mundial Z y cosas así y de golpe pues vaya a ser que ese dinero empiece a bajar, porque lo más difícil va a ser gestionar tus emociones si no sabes lo que estás haciendo y por tanto pues entonces vas a empezar a asustarte, a agobiarte y
quizás a tomar esa mala decisión de desinvertir cuando no tocaba. Elizabeth, ¿qué oportunidades nos pueden surgir en tiempos de incertidumbre económica? Aquí realmente yo creo que es muy interesante el hecho de entender cómo funcionan los diferentes tipos de sectores. Es decir, hay sectores que se llaman sectores de crecimiento o de expansión y hay sectores que se llaman sectores más defensivos. Entonces, ¿qué diferencia hay una cosa con la otra? Cuando todo va bien, a los sectores de crecimiento, entonces tienen una perspectiva de crecimiento, no valga la redundancia, muchísimo más superior que estos sectores de más defensivos. Ahí estamos hablando de, sobre todo, tecnología, es decir, los sectores de tecnología estamos hablando de robótica, inteligencia artificial, todo lo que es el 5G, ciberseguridad, todas esas empresas que vendrían siendo las empresas que sinceramente mueven el mundo, ¿vale? Estamos hablando de Microsoft, Tesla, Amazon, todas estas de aquí. Entonces lo que está pasando es que en momentos donde todo va muy muy bien, tienen estos rendimientos que decíamos del más del 20%, ¿no? Pero cuando las cosas van mal y hay momentos de incertidumbre, estos tipos de sectores más de tecnológico, por ejemplo, son muy propicios a que puedan llegar a bajar. Y esto tiene una explicación, porque cuando en momentos de incertidumbre, ¿qué suele pasar? Suele pasar que quizás empieza una crisis, una recesión y hay gente que pierde el dinero del trabajo. Entonces, cuando tú pierdes el trabajo y tienes momentos en donde, o quizás no pierdes el trabajo, pero estás ahí, en donde a ver si la empresa en la que estoy trabajando le va bien o no le va bien porque la gente no consume sus bienes, sus servicios y demás, y tú, por tanto, tienes ese momento de intranquilidad porque no sabes si vas a perder ese trabajo, lo que no vas a hacer es cambiarte el ordenador o comprarte quizás también un coche nuevo o quizás cambiarte el teléfono y vas a intentar tirar con lo que tú tienes y vas a intentar pues reparar más que comprar algo nuevo porque tienes ese miedo de no saber si efectivamente tu situación laboral y por tanto tu situación económica va a estar un poco desestabilizada. Pero sin embargo, lo que no vas a hacer es dejar de consumir ciertas cosas, ¿no? Como son digamos, el consumo básico que se llama, que son los sectores defensivos. Es decir, lo que no vas a hacer es dejar de, 1, comprar comida, porque no necesitas para vivir. 2, consumir electricidad o agua, gas y teléfono. Y por tanto, todos estos sectores son los sectores que realmente mantienen un poquito más esa estabilidad. Si yo invierto en estos momentos de incertidumbre en todo lo que es consumo básico, entonces son sectores que no le va mal. Es decir, yo puedo invertir, por ejemplo, en pues una empresa de cualquier empresa de gas o en Agas, por ejemplo. En Agas en España, pues una empresa muy muy importante que cotiza en bolsa y que se encarga de todo lo que es pues el suministro de gas en los hogares, ¿no? Y con todo esto, ¿no? Pues son ejemplos en donde pues depende del digamos, ¿no? de la situación en la que nos encontremos, entender que hay sectores que sí o sí, por pura necesidad, vamos a tener que consumir igual. Lo mismo pasa incluso con la medicina, es decir, todo lo que es salud también es un sector más de tipo un sector defensivo. ¿Por qué? Porque si tú estás en paro, por ejemplo, y estás resfriado o te pasa cualquier cosa, pues vas a tener que ir a la farmacia igual. Y entonces son sectores que obviamente, pues por pura necesidad, no le va a afectar, ¿no? digamos, lo que puede llegar a pasar en la economía. Por lo tanto, lo ideal también es tener una cartera diversificada en diferentes, sectores para que me compense una cosa con la otra, incluso también diferentes regiones, digamos, ¿no? de todo el mundo. Porque si solamente invertimos en una sola región, por ejemplo, solamente invertimos en España y pasa lo que sea que puede llegar a pasar de decisiones políticas, de situaciones devastadoras climáticas, como pasó incluso además con, por ejemplo, la Dana en 2024, que esto obviamente, pues todo lo que puede llegar a pasar de condiciones externas, esto afecta a los mercados. Claro, si solamente invierto en un solo país y pasa lo que tenga que pasar, entonces, claro, ya me voy a hacer antifrágil, ¿no? Entonces, si yo cojo y invierto entonces en todos los países del mundo, o al menos intento diversificar por regiones, ¿no? Por ejemplo, países desarrollados. ¿Quiénes son los países desarrollados? Principalmente Estados Unidos y Europa, que son las dos regiones del mundo que son muy sólidos, son muy estables y las empresas suelen tener rendimientos constantes y recurrentes. Y sin embargo, pues hay otras regiones que son los mercados emergentes,
emergentes, como pueden llegar a ser China o India, que es verdad que tienen un crecimiento increíble en los próximos años debido a que están pues creciendo mucho a nivel de población y además también es una mano de obra barata, nos guste o no, y además están invirtiendo muchísimo en todo lo que es la tecnología, etcétera, ¿no? Entonces, claro, todo esto me va a hacer que pues pueda diversificar en diferentes regiones en donde en momentos de incertidumbre pues quizás los mercados emergentes me va a tener unos altibajos bastante grandes, pero en momentos donde haya crecimiento entonces me va a potenciar muchísimo. Entonces ahí es la importancia de lo que decíamos antes, ¿no? De la diversificación. También tenemos otras alternativas, ¿no? Como pueden ser los bienes raíces, ¿no? Las energías renovables. ¿Esto en dónde encuadraría? Esa inversión, por ejemplo, en inmuebles. Sí, es una muy buena pregunta porque esto engloba en lo que es, ¿no? Lo que comentábamos antes, ¿no? De todo lo que es la diversificación. A mí me gusta mucho, digamos, separar las inversiones en familias de inversión, ¿no? Es decir, estábamos hablando antes de que si los sectores defensivos de crecimiento, etcétera. Todo esto engloba dentro de lo que es el mercado financiero a través de las acciones, los fondos, etcétera. Después tienes otra categoría que es la categoría de los metales preciosos, ¿no? Entre oro, plata, etcétera, que también lo hemos comentado. Después está la categoría de criptomonedas, está la categoría de inversiones alternativas y está obviamente la categoría de los bienes raíces, en donde aquí pues también tienes muchas alternativas y tienes muchas estrategias, desde comprar para alquilar o desde comprar para reformar y luego vender, que se llama el típico flipping house o house flipping, o quizás está pues el alquiler por vacacional o alquiler por habitaciones, etcétera. Entonces, aquí lo que hay que entender sobre todo muchísimo es esa importancia, y me reitero constantemente, sobre el tema de la diversificación. ¿Por qué lo digo? Porque España es un país que a la gente le gusta mucho invertir en ladrillo, muchísimo, históricamente. Entonces, que no digo que esté mal, al final tú estás poniendo el dinero en algo físico, es un activo real, ¿sí? En donde lo normal que suele pasar, y que ha pasado también históricamente, es que el precio por metro cuadrado de las zonas, bueno, no zonas rurales, sino las zonas urbanas, pues haya crecido con el tiempo, ¿no? Y lo más probable que pase es que siga creciendo, está claro. Pero si tú tienes muchísimos pisos de 15 o 20 pisos, por ejemplo, y tienes un patrimonio muy muy grande, que yo conozco gente que sí que lo tiene, entonces ¿qué pasa? Que en momentos de incertidumbre quizás hayan personas que estén perdiendo el trabajo y por tanto teniendo una inestabilidad económica lo suficientemente grande como para que tengan luego problemas para pagarte entonces el alquiler. Y por tanto ahí tienes una, digamos, inestabilidad. Claro, también hay inseguridad por esa parte. Claro, es una inseguridad, es una inestabilidad, que es verdad que es cierto que existen seguros de impago, eso es verdad, esto es cierto, pero solamente te cobran el primer año. Pero bueno, al final también es hacer todas las gestiones para que, bueno, pues ese inquilino, pues bueno, quizás le digas que no pague pues unos meses, luego te pague, luego, bueno, al final, que es una gestión que luego tienes que hacer, obviamente, para recuperar ese dinero, ¿no? Y lo malo además también es que no puedes desinvertir de forma fácil, o sea, al final los bienes raíces no son líquidos, no puedes darle al botón y venderlo ya, es decir, lo normal que pase es que tardes al menos 3 meses como mínimo en vender, digamos, ¿no? Esa vivienda, ¿no? Y por tanto, pues todo el papeleo y el proceso administrativo que con eso conlleva. Y sin embargo, si tú lo que haces es tener, lo que decíamos, ¿no? Inversiones diversificadas, lo que podemos llegar a tener con esto es tener pues un equilibrio entre, para mí, los principales factores que influyen cuando tú empiezas a invertir, que es la rentabilidad, la liquidez y la seguridad. Claro. No hay ningún producto perfecto que te englobe las 3 cosas, pero sí que puede ser que te tengas una estrategia perfecta para ti que, primero, una, te acerque más a tus objetivos y tus metas financieras, y 2, que además también consigas tener ese equilibrio entre rentabilidad, seguridad y liquidez. Y se vayan compensando, ¿no? Exacto. Vale, Elizabeth, habida cuenta que estamos llegando ya al final de este seminario, y para ir cerrando, ¿qué mensaje le lanzaría a las personas que tienen miedo a empezar a invertir, ¿no? En este tiempo que se nos presenta y que tenemos de incertidumbre? Sí, yo lo que le diría primeramente es que, aunque realmente entiendo que tengamos miedo porque justamente, ¿no?, los medios de comunicación tampoco nos ayudan, porque además también estás escuchando constantemente, ¿no?, en las noticias, etcétera, que ay, los mercados están bajando, ay, que los inversores están perdiendo dinero, hay unas bajadas, bueno, nunca vistas, no sé qué. Entonces, si tú, por ejemplo, te alejas un poquito más de estas noticias y entiendes, uno, porque te has formado o bien has confiado, ¿no?, en una persona pues totalmente
profesional, como puede ser yo o cualquier otro asesor financiero, entonces entiendes quizás que la estrategia que tú tienes para ti te va a acercar a tus objetivos a medio y largo plazo, y que sobre todo el hecho de que tú te mantengas en la inversión es más importante incluso que no que recuperes el dinero y luego lo metas en otro punto. ¿Por qué? Porque nadie tiene la bola de cristal, ni yo ni nadie, y por tanto tú no sabes cuándo es el mejor momento para invertir y para desinvertir. Es imposible, porque es que no sabemos mañana lo que puede llegar a pasar. Claro. Entonces, bueno, te puedes hacer una expectativa, claro que sí, puedes estar leyendo gráficos, haciendo análisis técnico, lo que tú quieras, pero la certeza no la vas a tener. Lo que sí que vas a tener es la certeza que si tú no haces nada, seguro que vas a perder dinero debido al efecto de la inflación. Es que, y con eso sí es seguro. Esto, claro, o sea, es seguro porque es que lo estás viendo desde hace, incluso antes del COVID, de la pandemia, los precios como han subido, es que es una barbaridad, es una pasada. Entonces, si efectivamente yo no hago nada, seguro que voy a perder. Claro. Para finalizar ya, Elizabeth, a modo más bien curiosidad, cuéntanos qué habilidades o conocimientos desearías haber adquirido antes en tu carrera y por qué. Yo creo que de lo que te diría, por ejemplo, es la capacidad de relacionarte con las personas. Y con esto también te digo que yo era una persona muy, muy tímida cuando era pequeña. Yo realmente era de las típicas que se escondía detrás de mi madre y no decía casi ni buenos días, no porque fuera mal educada, sino porque tenía vergüenza. Sí. Entonces, claro, esto a mí lo que me ha dado es que con el tiempo pues haya vencido, digamos, esa barrera de vergüenza para justamente poder tener, pues hacer networking con personas, relacionarte, y con todo esto, pues luego pues tener contactos que te puedes ayudar mutuamente para que de esta manera también consigas ciertas cosas, ¿no? Y que además también es un tipo de networking positivo, en el sentido de que no vas a hablarle a alguien porque, ay, mira, me interesa que esta persona haga esto, sino que es algo recíproco, y esto es la gracia y para mí la magia del networking, ¿no? De no solamente por puro interés, sino porque, bueno, ¿en qué te puedo ayudar? Y si puedo que te pueda ayudar en alguna cosa, no te preocupes que yo lo haré, y luego pues esa persona, lo normal que pase es que también sea recíproca contigo, claro. Y por tanto entonces se genera pues ese entorno de, bueno, pues de confianza, sí. De, digamos, ¿no? Digamos, bueno, de todo lo que tú puedas llegar a aportar, ¿no? A una persona y viceversa, y con eso entonces te salgas, digamos, de tu cueva quizás, ¿no? Sí. En tu casa, y con eso pues llegas a evolucionar, ¿no? Como persona, en lugar de quedarte pues con esas ganas de haber hecho algo y haber tenido pues esa vergüenza de no haber dado ese paso. Y por eso te lo has perdido. Exacto. ¿No? Muy bien, Elizabeth, pues muchísimas gracias, ha sido todo un placer volver a contar contigo y bueno, que nos enseñes tantas cosas y nos expliques todo, yo creo que con la claridad necesaria que tanto hace falta en estos tiempos, pues no me canso de decirlo, lo hemos dicho durante todo el seminario, de incertidumbre. Así que muchísimas gracias por tu presencia, por tu colaboración, y bueno, espero tenerte por aquí de nuevo prontito. Para mí ha sido un placer, ya sabéis que podéis contar conmigo las veces que queráis, así que estaremos encantadas de poder democratizar la educación financiera, sí. ¿Verdad? Muy bien, Elizabeth, muchas gracias. Gracias a ti, María. Esperamos que la participación de Elizabeth nos haya ayudado a comprender algo mejor las estrategias de inversión en estos tiempos de incertidumbre. Esperamos también que les hayan servido de ayuda los ejemplos prácticos de cómo otros inversores han gestionado tiempos de crisis, las estrategias prácticas aportadas y las herramientas clave para invertir de manera inteligente y gestionar el riesgo. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado. Antes de despedirnos, recordaros, como siempre, que en INEAF Hablando os esperamos para compartir nuestros seminarios con todos vosotros y aprender de expertos y profesionales como Elizabeth en todo tipo de temas jurídicos y de interés. Un saludo y nos vemos en la próxima.